Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de educación y de educación emocional, algo en lo que Canarias es pionera, y es pionera gracias a nuestro invitado, Antonio Rodríguez. Él es profesor de la Universidad de La Laguna y en este caso ayer daba una conferencia titulada Hemocrea, la Escuela del Corazón. Cosas así, ¿no? Como educar el corazón. Vamos a hablar de cuestiones emocionales y también de educación, de cómo también estábamos hablando antes, quienes tenemos niños pequeños, pues las complejidades que se nos van, sobre todo que les van surgiendo, ¿no? Y en este caso vamos a hablar con Antonio Rodríguez. Sin más dilación, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Andrés. ¿Todo bien por Lanzarote? Fantástico. ¿Sí? Además, esta isla tengo referentes de mi época juvenil, venía bastante por aquí, ¿Sí? volver a retomar este espacio, además con viejos amigos, viejos alumnos que ayer, antiguos alumnos que me encontré ayer en la conferencia que vinieron a visitarme. La verdad es que es todo un placer poder estar en este espacio. ¿Alumnos que fueron en La Laguna? Exacto, que estudiaron. Porque aquí no has dado clase. No, alumnos y alumnas que estudiaron en aquel momento antigua escuela de magisterio, ahora Facultad de Educación, y que tuvieron a bien recordarme su vínculo como alumnos. Es que la relación de un profesor siempre uno la tiene. Es fundamental, y además se lo decía ayer a Blas, a uno de esos alumnos que tuvo a bien acercarse por allí a saludarme, que le satisface a uno ver que mantiene ese vínculo a pesar de los años, ¿no? Y de que ha establecido una huella como docente en esos que ahora son buenos maestros y buenas maestras actualmente en las escuelas canarias, ¿no? Claro. El otro día entrevistaba al director de un centro educativo y le preguntaba que había mucha gente que de su centro habían estudiado en la universidad biología. Y me decía, dice, es que tenemos un muy buen profesor de biología. ¿Sabes? Que a veces determina el futuro de mucha gente un buen profesor, ¿no? Efectivamente, es clave. Es que más allá de lo que pueda ejercer la influencia un padre o una madre, que es decisiva en la configuración y el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos e hijas, la siguiente figura significativa es el maestro, la maestra. Por eso es tan importante tener buenos docentes, docentes comprometidos, que entiendan la labor y la influencia tan significativa que desarrollan sobre los niños y las niñas. Yo siempre he pensado que si hay una titulación universitaria realmente relevante, es la de maestro o maestra. Porque ahí están, en esos maestros y maestras, depositamos lo más precioso para un padre o madre, lo más valorado para un padre o madre, como es sus hijos, sus hijas. No, sí. Bueno, Yo se lo insisto, yo doy clase en primero, le digo a mi alumnado, ustedes están entrando a una titulación que deben de considerarla la de mayor relevancia, la de mayor trascendencia, por encima de la medicina, de la abogacía, de la arquitectura, de cualquier otra, porque ustedes van a trabajar con la realidad que va a construir la ciudadanía. Sí, con los cimientos, ¿no? del futuro. Antonio, Hemocrea, la Escuela del Corazón. Cuéntanos un poco, para la gente que no pudo acudir ayer a tu conferencia, un poco en líneas generales cuál es el objetivo, qué es el mensaje que quieres dar. Sí, la verdad es que tengo que agradecer en primer lugar al diputado David de la Hoz, que haya sido el promotor después de tanto tiempo que hemos estado intentando buscar el encaje en la agenda para poder asistir, y también, como no, a la Asociación Mercedes Medina, que fue la que auspició ese encuentro. Además, ayer reconocí el honor que para mí suponía venir a impartir esta conferencia en un entorno propiciado por una sociedad Estamos viendo imágenes. que le rinde homenaje a una gran maestra conejera y que ha tenido una influencia significativa en muchas personas de esta isla, ¿no? Y entonces, ayer lo que precisamente pretendíamos era compartir esa dilatada experiencia que hemos tenido desde hace 8 cursos académicos. En el 14-15, por iniciativa en aquel momento de la Administración Educativa, previamente ese diputado David de la Hoz, que comentábamos antes, había tomado la iniciativa de promover una proposición de ley en la que instaba a que se tomasen en consideración temáticas relacionadas con el desarrollo emocional en la escuela. Pues en el 14-15, de forma totalmente pionera, exclusiva, hay que otorgarnos la condición de ser un referente no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque es la única comunidad autónoma en el Estado español y en el resto de la Unión Europea que ha implantado una asignatura obligatoria en la que a nuestros niños y niñas de primero a cuarto de primaria se les ofrece 2 horitas diarias para que entiendan qué hacer con sus miedos, con sus tristezas, con sus iras. Esas competencias tan claves, tan necesarias, tan relevantes para la construcción de la personalidad de un niño y una niña, porque ayer insistía eso en la conferencia: somos lo que somos no por haber aprendido la tabla de multiplicar, ni por haber aprendido a hacer un análisis sintáctico. Somos lo que somos
por haber lidiado con esas experiencias de profunda carga emocional que van constituyendo las células de nuestra personalidad, ¿no? Y eso, quienes pues, en un contexto diferente generacional lo hacíamos por ensayo y error, porque tampoco la complejidad que vivíamos era tan alta, hoy es del todo requerible, porque nuestros niños y niñas sí están sufriendo una experiencia que continuamente les está planteando situaciones adversas, ¿no? Y entonces, el que tengamos una asignatura, un espacio, un tiempo determinado en el que los maestros y las maestras le dan, le ofrecen la posibilidad a nuestros niños y niñas de tener recursos, de tener estrategias, de tener instrumentos con los que tratar con sus miedos, con sus rabias, con su tristeza, con su vergüenza, con su frustración, pues todo un privilegio. Y ayer lo que pretendíamos precisamente era poner en valor esa experiencia que se ha desarrollado desde hace 8 cursos académicos y ver la trascendencia que tiene el seguir apostando, el seguir liderando por parte de la actual administración educativa la necesidad de seguir ensanchando, como va a ocurrir en quinto y sexto a partir del curso que viene, y también abordar el reto necesario de que en una etapa tan clave como es la adolescencia, concretamente nuestro alumnado de secundaria, tenga también la oportunidad de ofrecérsele ese tipo de contexto y de condiciones. Vamos allá, ya has puesto ya el tema sobre la mesa, sobre todo esa asignatura de educación emocional. Mis hijos lo tienen, estábamos hablando antes, y yo, la referencia, yo creo que sabía que la tenían, pero leí un artículo en el periódico El País analizando y poniendo a Canarias, me imagino que tú lo habrás leído también, y ponía eso, lo que decía y lo que estás diciendo tú, ¿no? El carácter vanguardista. Ya con ese periodo de tiempo, porque yo es que no recuerdo bien, pero ya se hace un análisis de la mejoría, ¿no? De las bonanzas que tienen. No sé si puedes ahondar en eso. Una de los retos pendientes que además el propio Parlamento de Canarias, en una última proposición de ley que también fue promovida por el diputado David de la O recientemente, en febrero de este año, precisamente insta al gobierno a algo que es tan necesario, como tú bien indicas, Andrés, que es tener datos empíricos contrastados del efecto que ha tenido esta implantación. Lo que tenemos son algunas aproximaciones, hemos hecho algún seguimiento de determinados centros en los que hemos recabado datos, también tenemos un contacto estrecho con buenos maestros y buenas maestras y experiencias además muy cercanas en un contexto especialmente adverso como ha sido esta crisis pandémica que hemos vivido, y también, ¿por qué no?, hay que hacer referencia a la crisis del volcán Cumbre Vieja, donde también ha habido centros afectados por esas circunstancias. Sí tenemos datos, evidencia de que efectivamente ha habido una influencia bondadosa, una influencia en la que ha servido esa herramienta, ese espacio, ese tiempo de 2 horitas semanales para que los niños y las niñas dispongan de recursos con los que afrontar situaciones como comentábamos ahora, de tener que convivir con una situación tan excepcional como es tener que llevar mascarilla, tener que establecer distancia de seguridad, o como ha ocurrido, como decía antes también y recientemente en el Valle de Aridane, centros afectados directamente que han sido arrasados los centros y las edificaciones de la familia, en donde esos niños y niñas han evidenciado claramente que si no hubiera sido porque disponían de esos recursos, de saber tratar con algo que necesariamente, imagínate tú, un niño y una niña que ve que su casa es arrasada totalmente, esos niños y niñas hubieran estado totalmente desprovistos de posibilidades de superar, como lo están haciendo de manera resiliente, como supervivientes reales, porque yo he tenido además el privilegio de estar a ras de aula con esos niños y niñas, con esos buenos maestros y esas buenas maestras, en donde he visto esa concreción, esa capacidad transformadora que tiene que un niño o una niña sea capaz, por ejemplo, de darle nombre a lo que siente. Algo tan básico como es reconocerse a sí mismo sintiendo miedo o sintiendo rabia o sintiendo frustración. Y no solamente reconocerlo, sino tratar con ello de manera adecuada, de forma contenta. Hacías referencia al artículo del País. Promovimos ese artículo porque la redactora que lo elaboró, Ana Torres, una de las responsables de política educativa del país, tomó contacto conmigo en el interés de conocer eso democracia que era, ¿no? En aquel momento, y yo le dije, no, mira, lo mejor que podemos hacer, te vienes a Canarias, ponte a ras de aula en un colegio, fue a uno de esos colegios de referencia, que además ahora directamente fue afectada por el volcán, porque fue uno de los que arrasó una de las coladas, el Sevi La Laguna, y ella quedó totalmente sorprendida de la capacidad de esos niños y niñas a la hora de, desde primero de primaria, ser capaces de
hablar de sus emociones. Pero Antonio, ahí el maestro o la maestra, ¿qué se convierte? ¿En una especie de psicólogo? No. Eso es una pregunta muy interesante que acabas de hacer, porque esa es una de las primeras pegas que se le puso a Democrea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Psicoterapia en el aula? Ahora vamos a hacerlo, los maestros y maestras tenemos que hacer de psicólogo y psicóloga para tratar con las emociones. No, efectivamente, no tiene nada que ver. Porque lo que estamos hablando es de educación emocional. El experto en educación es el maestro, la maestra. Porque igual que somos capaces en la escuela de desplegar competencias o capacidades cognitivas en el ámbito matemático, en el ámbito lingüístico, en el científico, lo que hemos descubierto es que también los seres humanos podemos desplegar competencias en el ámbito de nuestra inteligencia emocional, que se llama, ¿no? De gestionarlo. Y eso son competencias que, igual que se adquieren de tipo matemática, se pueden adquirir también de tipo emocional. Y lo que tiene que hacer el maestro, la maestra, con formación, y eso está claro que es uno de los retos que hay que abordar, y ya lo estamos haciendo en las universidades, al menos en La Laguna, permíteme que haga propaganda de mi universidad, es dotarle de asignaturas formativas a los futuros docentes con los que llevar a cabo esa concreción. Pero eso sí lo puede hacer, porque no se trata de tratar trastornos psicológicos, no. Para eso sí hace falta un especialista. Lo que hace falta es dotar de herramientas con las que tratar maneras de relacionarse con tus emociones. Que un niño, por ejemplo, o una niña sea capaz de cerrar los ojos y descubrir a través de las señales que manda su cuerpo qué es lo que está sintiendo. De descubrir que eso que está sintiendo su cuerpo tiene un nombre, que se le puede establecer un vocabulario asociado. De descubrir que eso que está sintiendo tiene una causa, que lo provoca algo que ha acontecido. Pero, por ejemplo, ansiedad o algo, llegar a esos términos. Eso no, la ansiedad es una emoción. Es una emoción, un estado, ¿no? Un estado emocional que se provoca cuando enfrentas una situación que te pone en estado de alerta, te provoca una situación de alerta. Y eso, cuando se sabe gestionar adecuadamente, precisamente lo que hace es prevenir que llegue a un nivel de estrés que desajuste emocionalmente sobre ti y provoque enfermedad mental. Lo que estamos haciendo con educación emocional es previniendo trastornos emocionales. Y con eso, y de hecho hay estudios que así lo ratifican, se ahorra en pastillas y en médicos. La verdad que sí. Una cosa, mis hijos tienen asignatura, son mellizos, me decías que tú también tienes, y son distintos. Y uno, la verdad que uno es emocionalmente es muy inteligente. Muy inteligente por eso, porque sí, desde pequeño, por ejemplo, sabía decir una cosa, por ejemplo, no comparaba como quién quiere a mamá o a papá, y muy pequeño él sabía que eso podría molestar. Entonces, hay cosas que decía, entonces él equiparaba y yo decía, mira, el tipo es listo y tal. Y sacaban en educación emocional muy buenas notas, pero en matemáticas y en lenguas no tanto. Y la mayoría de mucha emocional y poca. Entonces, ¿uno qué debe hacer? Eso es para preocuparse, es decir, muy arriba emocional, pero al final, y ya no digo, no suspendía, pero si digo, al final acabas aprobando con sobresaliente, pero me suspende lo otro. Hay que insistir que la educación que van a requerir nuestros hijos, nuestras hijas, tiene que estar situada, orientada hacia otro tipo de capacidades de las que tradicionalmente se han centrado la escuela. Dentro de poco, yo le digo a mis alumnos y alumnas y al profesorado con el que trabajo también en activo, que dentro de poco para enseñar matemáticas no va a hacer falta un docente. Porque la máquina, con todo el potencial de inteligencia artificial que se desarrolla, va a ser capaz de transmitir conocimientos de tipo conceptual, de tipo procedimental, de tipo matemático, con mucha más capacidad, porque ya los niños y las niñas interactuarán de manera natural, digitalmente, con ese tipo de herramientas. Ahora bien, lo que nunca podrá hacer la máquina es ayudar a los niños y a las niñas a saber tratar con sus emociones porque la máquina no siente. Y eso quien lo único que lo puede hacer es otro humano, un maestro, una maestra. Por tanto, yo le diría a tu esposa que invierta más en educación emocional porque las matemáticas y la lengua al final, por un lado o por otro, terminará adquiriendo esas competencias porque son competencias además o capacidades que se despliegan en base a las condiciones que se le ofrece en la propia escuela. Lo otro, la educación emocional, es el reto. Y es, a los nuevos ciudadanos y ciudadanas no les va a hacer falta conocimientos matemáticos porque lo van a tener acceso directo a través de Internet, a través de procesos de carácter digital que les facilitarán toda esa información. Lo que le hará falta es precisamente afrontar retos tan extremos como los que ahora hemos acontecido, pero que van a continuar presentando adversidades a nuestros niños y niñas. Por tanto, bendita capacidad sobresaliente, en emocionales sobresaliente de tu hijo, porque eso le va a facultar para que en su vida adulta pueda afrontar los grandes retos que tiene nuestra infancia y nuestra juventud. Vale, Antonio, entonces una pregunta. Entonces,
un niño tiene que estudiar y orientar si quiere hacer carrera universitaria, otra cosa es si quiere formación profesional o si quiere trabajar de lo que quiera trabajar, pero si quiere estudiar, hay un dilema. Muchas veces, por ejemplo, en mi caso, mi profesión es, a mí me encanta mi profesión, la verdad, tengo la suerte, yo creo que tú también disfrutas de la tuya. Pero la tuya también y la mía no está muy remunerada, por lo menos como creo que cada uno creerá que debería estar mejor remunerada. Y sin embargo, muchas veces se sopesa, es decir, estudiar economía, ingeniería, tal, o carreras en las que a lo mejor uno se puede sentir más satisfecho. ¿Tú cómo recomiendas si te viene un padre? Yo creo que Porque el trabajo es el trabajo y el comer es el comer. Pero la clave, ¿de qué sirve ganar mucho dinero si eres infeliz? Porque al final, y de hecho cada vez más en los países desarrollados se está viendo una orientación en la que los propios trabajadores y trabajadoras están descubriendo la necesidad de sentirse más realizados a través de su trabajo, independientemente de la cantidad de dinero que se pueda... Sí, pero tú también quieres cosas para tus hijos. También te gustaría que estudiaran en el extranjero y cosas que el dinero también... Pero yo, para mis hijos, soy padre de 3 hijos, uno mayor y 2 mellizos. Además ya están, es decir, el mayor tiene 30 años, el mellizo tiene 24. Están hechitos. Están ya hechos, aunque las complejidades de su vida también siguen generándonos determinadas interpelaciones, como tú sabrás también. Pero yo lo que tengo claro como padre es que lo que tengo que darle condiciones a mis hijos, no para que sean felices, sino para que aprendan a hacerlo. Es decir, porque la felicidad, si queremos transmitir nuestra propia felicidad a nuestros hijos, al final no son felices ellos, somos felices nosotros. Eso a mí por lo menos me sosiega a la hora de afrontar mi responsabilidad como padre. Yo sé que yo no voy a hacer felices a mis hijos. Como mucho, ayudarles o a veces hasta obstaculizar su propia felicidad. Pero quien se hace feliz son ellos y ellas mismas cuando toman sus propias decisiones. Y por eso tienen que tener claro qué es lo que le hace a ellos, qué es lo que les motiva, qué es lo que les realiza. Y si tu hijo o tu hija, como en este caso, te puede plantear que quiere ser, pues lo que quiera ser, actor o pintor o escritor, pues si eso es lo que realmente tenemos que darle las condiciones para que alcance, independientemente que después eso en el ámbito, digamos, del mercado laboral tenga menor o mayor repercusión en la nómina que vaya a generarse. Porque de hecho los chicos y chicas que están estudiando ahora, no saben en qué van a trabajar en el futuro. La situación está cambiando a tal nivel de vertiginio, de complejidad, que las nuevas profesiones son profesiones que van a estar sustentadas probablemente más en la capacidad de gestionar nuestras emociones y nuestra creatividad, que en la capacidad de gestionar un balance económico o otro tipo de recursos con las que tradicionalmente las empresas actualmente, ¿de qué están hablando? De innovación, de desarrollo, de transferencia, de gestión de recursos humanos, y todo eso que tiene que ver con esto que llamamos, lo que llama la literatura habilidades blandas. A mí me gusta utilizarlo de habilidades blandas porque tiene que ver mucho con la ternura, con lo que nos hace esencialmente humanos. Esa es la clave. ¿Qué es lo que nos hace humanos, Andrés? Nos hace humanos el tratar con este conjunto de aspectos que esta sociedad materialista, este capitalismo salvaje, ¿no? O nos hace humanos el contacto con los seres. Ahora que hemos vivido la pandemia, ¿qué es lo que echábamos en falta? El contacto con el otro, el vínculo que sostenimos con las otras personas, el estar bien, el estar seguro. ¿Eso qué nos lo da? ¿Nos lo da la nómina? Sí, en parte, pero nos lo da fundamentalmente cómo nos situamos ante nuestra vida. Sí. Yo escribí el otro día, parece, no quiero ser presuntuoso, pero un artículo que se llama Tanto tienes, tanto vales. Y al principio el artículo lo que quería llevar, que parece que tanto tienes es cuanto... Pero en verdad luego le daba un giro y decía, si tienes el amor de tus hijos, lo que tal, igual, dice, entonces eres rico, entonces sí que vale. Mira, ¿no? cuánta sabiduría aportas en eso. Hay un libro de Erich Fromm tradicional, del neopsicoanalista, que habla de tener o ser. Y tú lo que estás hablando de ser. Ser, en este caso, teniendo aquello que te hace esencialmente humano. Esa es la clave. Esa es la clave, ¿no? La creatividad. Se me está yendo el tiempo y tengo un montón de preguntas, pero alguna me voy a dejar. Pero la creatividad, creo que hace referencia. Pero yo siempre, hay gente, hay teoría. Yo no sé, yo tengo un compañero, Guillermo Uruñana, siempre discutimos. Él dice que el talento se nace, ¿no? Y yo digo que
se hace. Mi teoría es más... ambientalista. Sí, mi teoría es que si tú coges... o sea, Paco de Lucía, que es un genio, era el producto de un guitarrista, un padre obsesionado con que su hijo... Y fue machacado desde los 9 años y fue un genio, pero sin su padre no lo habría sido. Entonces, en este caso, la creatividad. ¿Se trabaja la creatividad o uno nace creativo? ¿O tiene los genes de la creatividad? Es interesante la pregunta, porque es que además Emocrea, la educación emocional y para la creatividad, esta asignatura, tiene una parte de educación emocional, pero tiene otra parte, que además se conoce poco, porque normalmente se ha centrado más en los aspectos emocionales, que tienen que ver con el desarrollo de la creatividad, pero no en ese sentido tradicional de creatividad artística o lingüística o científica, sino de una creatividad que es la que todo ser humano, consustancialmente a su esencia como ser humano, como persona, tiene y dispone. Todo ser humano desde que nace es potencialmente creativo. Claro. Como es potencialmente inteligente, tiene una potencialidad para distintas facultades, porque la creatividad es una facultad estrictamente humana. No hay otro ser sobre la Tierra, ni siquiera digital, vamos a decirlo así, porque la máquina no puede ser creativa, porque reproduce el programa de su programador, ¿no? Claro. No hay otro ser sobre otra Y el especie animal de la está Tierra programado pues, para comer, para generar respuestas reactivas, sí, no tiene esa capacidad. Pero es una facultad potencialmente humana que depende, tú lo has dicho muy bien, de cuánto se alimente o cuánto se restrinja. Pasa igual que con la inteligencia. Si tú no le das condiciones a un niño para que despliegue sus competencias intelectuales, su comprensión, su razonamiento, su memoria, esas facultades no se van a desarrollar. Pues lo mismo pasa con la creatividad. La creatividad es potencialmente... Y además, cuando hablamos en Emocrea de creatividad, hablamos de una creatividad vital, que tiene que ver con sentirte creativo, con sentirte único. No hay otro Andrés que haga de Andrés. No. De hecho, aunque te clonen, el clon nunca será el Andrés original, porque cada uno marca una diferencialidad. Y eso tiene que ver con nuestra originalidad potencial, de la que se alimenta nuestra creatividad para después traducirse en saber escribir, en saber cocinar, en saber desarrollar una entrevista de manera creativa, desarrollar un axioma científico o matemático. Esa creatividad que después se traduce en diferentes lenguajes nace de ese potencial. Y lo que estamos haciendo precisamente en la asignatura de Educación Emocional y para la Creatividad es precisamente que los niños se sientan únicos, se sientan que esa originalidad que les define, esa idiosincrasia particular, la puede expresar de cualquier manera, tomando conciencia en primer lugar de los obstáculos que la limitan, porque hay muchos obstáculos que condicionan nuestra creatividad, el deber ser, las presiones sociales, las normas, es que el sentirse igual que el otro, ¿no? La iniciativa, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un compañero que hace muchas cosas, es como multidisciplinar, es periodista, hace documentales, hace películas, escribe libros, hace poemas, tal cual. Y alguien dice, sí, pero como diciendo, pero no es bueno en nada, no lo hace, digo, pero lo hace. No sé si al final la creatividad es decidir... Es una de las cualidades, es decir, hablamos, uno de los factores definitorios, además se ha estudiado desde los años 50, porque en los años 50 la psicología tomó conciencia de que había que romper con ese modelo, digamos, de excepcionalidad, donde solo unos pocos, los designados por un don divino, podían ostentar la condición de seres creativos, ¿no? Y la psicología entendió que no, que todo ser humano podíamos traducir esa facultad y concretarla. Una de las competencias creativas de lo que llamamos pensamiento divergente es precisamente la capacidad para distribuir de manera flexible, de manera diversa en diferentes ámbitos ese potencial creativo, independientemente que después sea más elaborativo en cada uno de ellos. Y eso es una cualidad muy concreta, pero que tiene que ver, tú lo has dicho muy bien, con esa reacción a tomar la iniciativa, a asumir, ¿qué es lo que estamos intentando promover? Protagonismo, de que tú te sientas empoderado, de saber que en tus manos está la capacidad de tomar una decisión para afrontar un determinado reto. Quiero potenciar eso. Antonio, nos hemos ido de tiempo. Quería hablar también del abandono, no en este caso educativo temprano. De forma muy breve, no sé si en un minuto, ¿qué problema tenemos? ¿Qué es lo que se está haciendo mal para que a veces se abandone o los chicos abandonen sus estudios? Es una tragedia. Canarias, gracias a Dios, de los niveles en los que nos encontrábamos hace unos años, ha ido mejorando cada vez más, pero sigue existiendo unos índices muy por encima de lo que establece la Unión Europea en relación a la... Y ahí es clave que la escuela tiene que asumir el reto
de no poner obstáculos para que esos niños y niñas sientan la necesidad de permanecer en la escuela. Creo que uno de los factores claves del abandono educativo tiene que ver con la manera de tratar esa diversidad motivacional que determinados niños y niñas tienen cuando se relacionan con el entorno escolar. Creo que a veces es la propia escuela la que hace abandonar, ¿Sí? la que Yo aquí provoca atribuiría esa más al ámbito familiar. la familia también Sí, es un sí. factor importante, evidentemente, Sí. si tus padres y madres no están preocupados Eso es. de que tú continúes, pero Sí, eso las es una condiciones sociofamiliares muchas veces no somos capaces de transformarlas, sino a través de cambios estructurales. La escuela sí puede hacer eso y tiene que adaptarse a esos perfiles de niños y niñas que reclaman otra manera de tratar con ellos y ellas para que no terminen abocándose a abandonar la escuela de forma tan temprana, porque es una tragedia. Esos niños y niñas se sitúan en clave de ser totalmente vulnerables, no solo al mercado laboral, sino a su propio desarrollo personal. La verdad que sí. Antonio, podríamos estar hablando durante ¿Verdad? un rato largo, pero no me dejan, ya me están echando. Ha sido un placer y muchas gracias por venir. A Muchas ti. gracias. Gracias. Las palabras de Antonio Rodríguez, ya estamos hablando de educación emocional y cosas grandes y la verdad que igual no lo sabemos, pero igual nos está dando las pautas un poco del futuro, ¿no? Igual esta asignatura que ya creo que nos están copiando o están copiando el proyecto, en este caso que salía de la Universidad de La Laguna, pues puede ser clave dentro no solo de la formación, sino de lo que es la complexión, ¿no? de los propios jóvenes, en este caso, que estudien y luego de los futuros adultos. Hemos hablado de diversas cuestiones y la verdad que de creatividad, de muchas cosas, y la verdad que todo muy interesante. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.